Está basado en Génesis, capítulo 1, como mencioné más temprano, capítulo 1, pero vamos a estar viendo del verso 3 al 19. Del verso 3 al 19. Y que haya luz. Y eso es un mandamiento que Dios da al comienzo, right? Al inicio de la creación. Así que en mi casa puedo decir, y por supuesto todo configurado apropiadamente, y pensaba hacerlo esta semana pasada, pero no tuve la oportunidad de hacerlo, pero yo puedo entrar a mi casa y decir: Alexa, que haya luz, right? Y se prenden las luces programadas para eso, right? Y puede suceder. Hace un año más o menos compramos unos focos que se pueden controlar con remoto. Ahorita lo puedo hacer con mi teléfono y se prenden ciertas partes de mi casa. Y todo lo que tengo que hacer, o sea, hay ciertas cosas que tengo que hacer para asegurarme que todo funciona, right? Tengo que tener la aplicación en mi teléfono. Y si pienso usar Alexa tiene que estar bien programada también, right? También tengo que asegurarme que como cambiamos de red de Wi-Fi hace unas 2-3 semanas, tiene que estar en la red de Wi-Fi correcta, right? Así que hay varias cosas que tienen que suceder para que yo pueda decir: Alexa, que haya luz, right? Y que se prendan los focos. Podría preguntar, ¿alguien aquí usa Alexa o qué es el otro? Google, o Siri en su teléfono. ¿Alguien? Ok, una mano, dos, unas cuantas manos. All right. O sea, uno puede hacer varias cosas usando la tecnología, usando su voz. Y para ustedes que usan esa tecnología, la tecnología, ya sea Alexa o Siri o Google, ¿le entiende? ¿Sí? Ok, all right. Well, en mi hogar tenemos otro, es un parlante que es controlado por un individuo, un señor llamado Sonos. Y le decimos: hey Sonos, toca esta canción, y él encuentra la canción y la toca, pero tenemos dificultad a veces que nos entienda, especialmente mi querida esposa. Ella quiere que toque cierta canción y Sonos no le entiende para nada. Así que puede ser muy, muy frustrante, right? Pero hoy vemos a alguien quien no necesita nada previo, preprogramado. En la actualidad no necesita que exista nada antes para que su mandamiento, para que su voz haga que cosas sucedan, right? La vez pasada vimos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto nos dice que Dios no usó material que ya existía para crear la tierra. En el hebreo antiguo la palabra bara es específica, significa crear de la nada, mostrando que Dios creó el mundo de la nada, no de sí mismo. Dios Él lo hizo de sí mismo. Dios es distinto de su creación. La Biblia enseña que el universo podía perecer, pero Él permanecería. Podemos pensar en las palabras de Jesucristo, right? Jesucristo dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras jamás pasarán. Hoy vemos la capacidad y el poder de la voz de Dios, la palabra de Dios. Cuando Él dice algo, cosas suceden, cosas pasan, vidas cambian, enfermedades se sanan, matrimonios se restauran. Llega la luz, llega la vida, llega
el orden. La Biblia no es un libro científico, ni intenta explicar las cosas de esa manera. Podríamos pensar si la Biblia intentara explicar las cosas científicamente, pues las personas de antigüedad no entenderían nada, right? Y quizás aún hoy nosotros no podríamos comprenderlo, porque todavía estamos figurando las cosas, right? Así que no es un libro científico, pero si vemos la palabra de Dios en una manera objetiva, la palabra de Dios tiene la mejor explicación del origen de todo. El salmista escribe en Salmos 33, él dice, versos 6 al 9, dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca todo lo que en ellos hay. Él recoge en cántaros las aguas del mar, y junta en depósitos las profundidades del océano. Que toda la tierra tema al Señor, que lo honren todos los pueblos del mundo, porque Él habló, todo fue hecho. Dio una orden y todo quedó firme. Él pronunció la orden y su voz lo transformó todo. Declaró que se hiciera y del vacío brotó el mundo. Hoy su palabra resuena aún, trayendo luz donde hay tinieblas, vida donde habita la muerte y orden en medio del caos. Así que llegamos al lugar donde pedimos que participen. Así que vamos a leer, ya que nomás son 2 versos, vamos a leer lo que leímos la semana pasada también. Y vamos a leer de Génesis capítulo 1, verso 1 al 19. Así que voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, verso 1 al 19. Y la palabra de Dios dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y la luz la llamó día y las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. Y esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. Y lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. Luego dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Este fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los 2 grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra.
Los hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Y de ahí vamos a ver tres cosas. Que la palabra de Dios trae la luz. La palabra de Dios crea la vida. Y la palabra de Dios establece el orden. Dios, por el poder de su voz y de su palabra, creó todo lo que existe. Y la misma palabra, ahora inspirada y escrita, nos revela quién es Él para darnos luz, vida y orden en nuestro mundo y en nuestras vidas. Así que empecemos con la palabra de Dios, trae luz. Y voy a leer el verso 3 otra vez. Y dice, y dijo Dios que haya luz. Y la luz llegó a existir. Right? Dios no es como yo que necesita preprogramar esto, comprar esto, hacer esto, el otro. Y estaba pensando más aún en lugares donde ni tienen electricidad ni habilidad de luz tienen, right? Así que, pero Dios en su grandeza, en su majestad, Él nomás lo dice. Dios con el poder de su voz y de su palabra creó la luz. El primer paso desde el caos hasta el orden es traer luz. Esto es también la manera que Dios obra en nuestra vida. Amén. ¿Alguien siente así? Que una vez que conocemos a Jesucristo, que una vez que conocemos a Dios y su palabra, ha entrado la luz. Y eso es lo que transforma nuestra vida. De caos a algo nuevo. Continúa el verso 4, dice, Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y a la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana. Este fue el primer día. Génesis nos dice que la luz, el día y la noche existían desde antes que el sol y la luna fueron creadas. O sea, vamos a ver que en el cuarto día Dios crea el sol y la luna. Pero aquí en el primer día vemos que la luz ya ha sido creada y la oscuridad. Esto nos muestra que la luz no es solamente una sustancia física, sino también tiene un aspecto espiritual. Dios es luz y Él es fuente de luz. Vemos en 1 de Juan, capítulo 1, verso 5, dice, y recordamos, no hace mucho repasamos que esta carta de Juan, el apóstol, él es quien pasó tiempo con Jesucristo, oyendo su enseñanza, viendo los milagros que hacía, y esto es lo que dice. Este es el mensaje, 1 de Juan, capítulo 1, verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, hablando de Jesucristo, y que anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que queremos caminar en la luz como Él está en la luz. En el nuevo cielo y la nueva tierra no habrá luz de ningún sol o luna. Dios mismo será nuestra luz. Vimos no muy
no mucho tiempo atrás, en Apocalipsis 21:23, dice, la ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Así que Dios va a iluminar nuestro futuro hogar, nuestra futura habitación, right? Él va a ser nuestra luz ambiental, con lo que vamos a ver físicamente. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. La gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Así que Jesucristo ilumina nuestras vidas, Jesucristo da luz y alumbra todo para nosotros. En Jesucristo encontramos luz para nuestra vida diaria. O sea, estamos leyendo y estudiando algo que sucedió hace miles de años atrás. Algunos dicen billones de años atrás que empezó todo, right? No estamos aquí para discutir uno el otro. Dios sabe cuándo sucedió. Yo no sé, yo no estuve ahí. El científico de UT tampoco estuvo ahí. Así que él puede darte su teoría de cuándo sucedió, pero él no estaba ahí, right? Pero sabemos que la palabra de Dios dice que Dios lo creó todo. Él es el origen de todo. Y estudiando esto acerca del pasado, podemos ver algo que aplica para nuestra vida diaria, que Dios es el que trae la luz. En Jesucristo encontramos luz para nuestra vida diaria. Dios, por el poder de su voz y de su palabra, creó la luz que vemos con nuestros ojos y la luz que sentimos en nuestro corazón. Esa luz que ilumina nuestra vida cuando andamos con Él. Continuamos, verso 6. Y dijo Dios, tienen que poner atención porque sigo diciendo, y cuando leemos el pasaje, right? Y dijo Dios. O sea, Él con su voz nomás hizo que sucedieran todas estas cosas. Y dijo Dios que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. Y esta expansión Dios la llamó cielo. Vino la noche y llegó la mañana. Y ese fue el segundo día. O sea, todavía no hay sol, todavía no hay luna, pero ahí está, el segundo día. Otra cosa eran días de 24 horas como lo tenemos ahora nosotros. ¿Será? Well, si Dios puede con su palabra crear los cielos y la tierra, vimos en el verso 1, Dios creó los cielos y la tierra. Well, si Él puede hacer eso, ¿por qué no lo puede hacer en 24 horas? Y cuando uno lee los pasajes, está enfatizando que son 24 horas. O sea, que es un día ordinario. All right. Así que vemos que Él creó el cielo. Y en las Escrituras se describe 3 cielos. El cielo dentro de la atmósfera, o sea, vemos las nubes, el lugar donde los pájaros están, todo eso, el cielo dentro de la atmósfera, el cielo espacial, donde van los astronautas, right? Donde se ven las estrellas, las galaxias. Y también el tercer cielo es un cielo espiritual en el cual habita Dios.
Pablo el apóstol es quien menciona haber estado en el tercer cielo. Así que aquí Dios está estableciendo el primer cielo, la atmósfera, que es muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy. Nuestra atmósfera actual se formó desde el tiempo del diluvio. Tengo una nota aquí que algunos comentaristas piensan que antes del diluvio no había lluvia. Y, es posible que sí, es posible que no. La Biblia realmente no es muy clara en eso, pero hay algunos que piensan que para el diluvio empezó a caer lluvia. Ciertamente la atmósfera antes del diluvio era diferente. La tierra era como un invernadero global. El clima era estable en todo momento. La temperatura era uniforme, o sea, agradable, quizás un poco húmedo, pero lo que significa que no había tormentas, no había tornados, no había desiertos ni casquetes polares. O sea, no habían extremos de temperatura. Había un clima estable en todo el planeta. Filtraba la radiación ultravioleta y los factores que podían causar mutaciones. O sea, esa luz ultravioleta causa ciertos problemas, right? Y ese clima, ese ambiente preservó la salud y la longevidad, incluso Adán y los que nacieron después de la caída, vemos en la palabra que viven hasta 900 años, right? ¿Y cómo es posible eso? Era un ambiente diferente al que vemos después del diluvio. Así que, volvamos al pasaje, ¿cómo empezó el segundo día? Y cada día empieza de la misma manera, en el tiempo de la creación, right? Y Dios dijo, en el caso nuestro, y dijo Dios. Dios, por el poder de su voz y de su palabra, Él creó el cielo. Su palabra da luz, produce vida y establece orden. La palabra, vamos al segundo punto, la palabra de Dios crea la vida. Verso 9. Dice, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. Ahora, en nuestro mundo actual, hoy en día, aproximadamente el 71% de la superficie de la tierra está cubierta de agua. Es bastante agua. Y alrededor de 97% de toda esa agua está en el océano, en los varios mares. Del pequeño porcentaje que es agua dulce, solo el 2.5% de todo el agua de la tierra es dulce. O sea, queriendo decir que es agua que podemos tomar para sobrevivir. 2.5% de toda esa agua. Los ríos constituyen el 0.5% del agua dulce superficial. Aunque los ríos representan solo una pequeña cantidad de agua dulce,
es de donde los humanos obtienen la mayoría del agua que usamos, right? Agarramos de ríos. En nuestra área es de ríos con presas y acueductos, ríos subterráneos. La idea es que antes de esto, el mundo estaba cubierto de agua, o sea, no era 71%, era 100% cubierto por agua. Y Dios, con su voz, con su palabra, formó las montañas, formó los abismos, y la tierra se empezó a ver. Y hablando de Jesucristo, como el verbo, Juan el apóstol escribe en su evangelio, dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Así que Jesucristo estaba ahí en el principio, y Él fue parte de la actividad creativa que se produjo, right? Él fue parte de esa creación. Él puso en movimiento. Y si vemos en Colosenses, habla de que en Jesucristo todas las cosas se mantienen juntos. O sea que cosas inexplicables físicas que vemos en el mundo se explican a través de Jesucristo. Continuamos, verso 11. Dice: luego dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semillas y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Así que vemos el origen de la vegetación, que es vida orgánica. Las plantas cumplen, o sea, y titulé este punto que Dios crea la vida, right? Y las plantas cumplen con todas las funciones vitales. Nacen y crecen, se alimentan, se reproducen a través de semillas y según su género, y mueren. Tristemente en mi hogar, especialmente últimamente con el clima, parece que mueren muy seguido, right? Las plantas que tenemos. En el hebreo bíblico hay una distinción sutil. A los animales y humanos se les llama, y esta es palabra hebrea, nefesh kaya, que es alma viviente o ser viviente, mientras que a las plantas no se les aplica ese término de la misma forma. Así que luego vamos a ver que Dios trae vida en los animales y vida a su imagen al ser humano. O sea, Dios está creando y desarrollando. Y la vida de vegetal es diferente de un animal o de un ser humano. Dios en su majestad lo ha creado todo. Dios dijo y se hizo. Isaías 55:10 dice:
Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios, como vemos en el origen, produjo resultados instantáneos. Él creó los cielos y la tierra, Él creó la luz, la tierra, el mar, Él creó el cielo, Él creó todo lo verde que vemos y Él lo hace con un propósito y Él tiene un plan. Dios, por el poder de su voz y de su palabra, creó la vegetación. Él creó todo lo verde, el árbol hermoso que vemos afuera, las flores que nos gustan tanto. Él lo creó y son parte de su creación. Su palabra da luz, produce vida y establece orden. Continuamos. La palabra de Dios establece el orden. Verso 14. Dijo Dios que haya luces en la expansión del cielo que separan el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. ¿Y cómo empezó todo? Y dijo Dios. Desde el principio el hombre ha usado la provisión de Dios del sol y la luna y de las estrellas para marcar y medir el tiempo y la dirección. O sea, las 24 horas del día están gobernadas por el sol y la luna. Dios sabía exactamente a qué distancia poner el sol de la tierra. Unos millones de millas más o menos. Y la vida como la conocemos sería imposible. El balance complicado de nuestro ecosistema argumenta fuertemente para la existencia de un creador que ha diseñado todo lo que vemos, todo lo que experimentamos. Vivimos en un mundo muy complejo. Y hemos mencionado antes que mandamos telescopios espaciales y todo eso. Y lo más que aprende el científico, más preguntas que tiene, right? Así que el universo que creó Dios en el principio, lo creó con orden y con propósito. Isaías 40:25 dice: ¿con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no faltan ninguna de ellas. Así que en nuestra galaxia hay billones de estrellas y en el universo hay billones de galaxias.
incontables, innumerables. Como mencioné, el telescopio que mandan encuentra más y más galaxias, lo más distante que ven. Así que la cantidad es innumerable. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que Él llama a cada una por su nombre. Y iba a investigar esto porque sé que hay una manera de registrar y nombrar una estrella por alguien. O sea, tú puedes ir a un lugar y inscribir, ya sea para darle el nombre de tu madre o lo que sea, right? Pero hay tantas estrellas que la mayoría nomás son letras y números que los científicos usan. Pero Dios, en su grandeza, Él las puede nombrar todas, right? Él las creó, Él las puso ahí. Él sabe dónde cada una está y su propósito. Y quizás el propósito único de esa estrella sea para que usted la vea y se asombre de su grandeza. Amén. Continuamos. Salmos 19, verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. La expansión proclama la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día. Una noche a otra comparte sabiduría. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha establecido en los cielos un hogar para el sol, y como novio sale de la recámara nupcial, se regocija cual poderoso guerrero al recorrer su camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Así que una hermosa descripción de la creación de Dios, de la creación del sol, right? Y cómo el sol ilumina y da calor a la creación, al mundo en el cual vivimos. Romanos 1:19 nos regresa al porqué de todo esto, right? ¿Por qué hizo Dios todas estas maravillas? Y el apóstol Pablo está intentando explicar esto en Romanos 1:19. Él dice: me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. O sea, nadie puede ver la inmensidad, la enormidad, la majestad de la creación y decir: ¿sabes qué? No hay un creador. Yo nomás voy a dar cuentas a mí mismo de mi propia vida. La creación usando la misma ilustración de la voz, tiene una voz que proclama que hay un creador y que Dios es ese creador. Y Dios habla hoy. O sea, lo vemos diciendo estas cosas en el principio, pero Dios habla hoy en día. Vemos ahí en cada día empieza: y dijo Dios. Y cada día puede empezar de la misma manera para nosotros, right? Porque Dios está hablando hoy y quiere Él desarrollar algo nuevo, algo hermoso en usted. Me acuerda de Apocalipsis 21:5, donde dice:
Dios ha hecho todas las cosas nuevas. O sea, no es algo en el pasado, no es algo en el futuro, es algo que constantemente está sucediendo. Algo que constantemente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios hace algo nuevo. Para acabar, podemos pensar en la cruz. El gobernador Pilato, quien condenó a Jesucristo, él puso un letrero encima de la cruz, y esa era la costumbre, se podría decir, de poner el delito encima de la cruz del acusado, del condenado, right? Y ¿qué es lo que decía? Decía, aquí está el rey de los judíos. Y la palabra nos dice que está en 3 idiomas. Está en hebreo, el latín y el griego, right? Pero para mí, cuando leo eso, pienso, ¿sabes cuántos lenguajes está hoy en día? Esas mismas palabras que ese hombre puso en la cruz. Para entender el significado y el impacto de la palabra de Dios sobre el mundo entero, podemos empezar en ver cuántos idiomas han sido traducida la palabra de Dios. Y la Biblia entera ha sido traducida a 776 idiomas. O sea, toda la Biblia en esos idiomas. El Nuevo Testamento completo, o sea, nomás el Nuevo Testamento, está traducido a 1798 idiomas adicionales. Y porciones bíblicas, ni sabía que había tantos idiomas, right? Tantas diferentes maneras de comunicar. Y porciones bíblicas, 1433, para un total de más de 4,000 diferentes idiomas. Ahora la Biblia, en la Biblia tenemos una narración de la eternidad pasada. Vimos en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis 1:1, hasta la eternidad futura. Acabamos de estudiar hace unos meses atrás Apocalipsis, right? Los nuevos cielos y la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Vemos eso en Apocalipsis 21. Así que nos da todo el relato del comienzo a fin. Pero ayudaría si usted entiende que hay un tema principal, y ese es la de Jesucristo, el Mesías. Él es el personaje principal de la Biblia, que la Biblia destaca desde el principio hasta el fin. Y ese es el tema de toda la Escritura. Una persona y 2 eventos. El primer evento era la venida de Jesucristo por primera vez. Ahí en Belén vino como un niño, un bebé necesitado. Alguien tenía que cuidar de él, proveer por él. Y vino a morir en la cruz para pagar por los pecados del mundo. Y la segunda venida, la segunda vez que Jesucristo vendrá no como un débil bebé, pero va a venir con poder y majestad. Y vendrá a reinar sobre aquellos que han sido limpiados de su pecado, aquellos que han puesto su fe en Él, en Jesucristo. Y ese es el tema realmente
de toda la Escritura, de que Jesucristo es Rey y Señor, de que Jesucristo es Creador de los cielos y la tierra. Dios le está hablando a usted a través de su creación. Right? Vemos lo que Pablo dice, la evidencia es la creación. Está gritando, está proclamando que hay un Creador. Pero también nos habla a través de su palabra. Y Dios, por el poder de su voz y de su palabra, Él creó todo lo que existe. Y Él quiere transformar su vida hoy a través de su palabra. Su palabra da luz. Si usted siente oscuridad en su vida, venga a Jesucristo. Su palabra da luz. Si siente en su vida que no hay vida o fuerza, venga a Jesucristo porque Él produce vida. Y si su vida está desordenada y fuera de control, venga a Jesucristo. Él establece orden. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por darnos tu palabra, a través de la cual podemos saber más de ti. Gracias que tu creación nos habla y proclama de que hay un Creador. Pero tu palabra nos deja conocerte a ti como el Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Ayúdanos a cada día a conocerte más, a saber más de ti y de poner nuestra esperanza, nuestra fe en ti. Te agradecemos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.